Bienvenidos, bienvenidas a todos los alumnos y alumnas de esta materia, Evangelios Sinópticos. Me alegra mucho poder volver a estar con ustedes, estar juntos. Estamos ya casi en la parte final también. Cómo el tiempo se ha ido impresionante, hermanos, impresionante. Tenemos esta semana y la otra, y ahí concluye ya el segundo trimestre de este segundo año. Ay, Dios eterno. Y la verdad que sí, ya estamos a nada de comprarnos el trajecito y el vestidito para la graduación. Así que bueno, pues me alegra mucho que estemos juntos. Vamos a iniciar nuestra materia sobre este fascinante evangelio. Sobre este maravilloso evangelio. Recordemos que estamos en la etapa escrita de lo que representa, ¿no? Una forma, un rostro, una manera de transmitir la buena noticia. Eh, Espero que a todos nos quede claro, hermanos, que no estamos hablando de 4 evangelios, ¿no? O sea, de cuatro buenas noticias. Es una sola buena noticia. Ujú. Eh, Expresada, proclamada, entendida, interpretada de 4 diferentes maneras, ¿no? Que no se contradicen, sino se complementan y que hacen muy grandiosa, poderosa y sobre todo divina, pero también muy humana, la figura de Jesús. Así es que vamos a arrancar nuestra clase. Hoy pretendo terminar lo que es la información más general de lo que podríamos encontrar en el Evangelio de Mateo. La próxima clase, en la primera hora, vamos a platicar un poquitito sobre la tarea. El próximo jueves, Dios mediante. ¿Qué investigaron ustedes sobre esta narración muy peculiar que tiene Mateo sobre la resurrección de los santos al momento de suceder la muerte de Jesús? ¿Qué quiso transmitirnos el evangelista incluyendo esa historia? Y vamos a hablar un poquitito acerca de la confesión cristológica que se da en Cesarea, en Cesarea de Filipos, ¿no? Sobre el tema de la iglesia, que es un tema muy interesante en función de que es el evangelio que nos habla acerca de esto. Bueno, voy a compartir la pantalla, pero bueno, antes de compartir la pantalla, hacemos un pequeño repaso de lo que vimos anteriormente. Bueno, hablábamos un poquitito acerca del autor, ¿no? Que como en el caso anterior del Evangelio de Marcos, Mateo, en el Evangelio redactado no aparece escrito quién haya sido el autor. Sin embargo, revisamos las evidencias externas, las fuentes extrabíblicas, donde ya de antaño, ¿no? Desde muy, muy remotos tiempos del primer siglo, ya se atribuía por parte de Papías, de Irineo, eh, la autoría de este evangelio a el discípulo de Jesús, al recaudador de impuestos. Eh, Vimos que podemos inferir este, la influencia que tiene este evangelio si su fuente viene de la pluma de Leví, ¿no? El hijo de Alfeo o de Mateo. Hay estas 2 referencias. Sabemos que en la tradición sinóptica aparece también con el nombre de Leví. No sabemos si se tratase de un levita o haya sido ese el nombre.
¿no? Pero para el caso nuestro es igual Mateo o Leví. Vimos entonces, hermanos, algunas, la personalidad, ¿no? Infiriendo el oficio, el trabajo que tuvo este discípulo del Señor. Vimos algunas diferencias que hubo en cuanto al llamamiento que tiene él, tal como lo narra Marcos y Lucas. Mateo no presenta el gran banquete que hay en su casa, Lucas sí. Lucas habla que hubo un gran banquete, ¿no? Y pues evidentemente se entiende que el discípulo no era pobre, ¿no? Y sobre todo por la profesión, pues lo hacía con ser un personaje con alta capacidad adquisitiva en materia económica. Bueno, vimos también un poco acerca de que en el Evangelio hay mucho vocabulario muy propio a un contador, ¿no? A un recaudador de impuestos. Había mucho oro, plata, deudas, cuentas, dinero, cambios de dinero, etcétera, que tiene que ver mucho con el vocabulario. Mateo, hoy lo vamos a explicar mucho más, ¿no? Porque me parece importante. Mateo tiene una gran predilección, dijimos en la clase pasada, por lo que tiene que ver con Israel, con el pueblo judío. Y esto nos hace perfilar que la comunidad a la que escribe Mateo es una comunidad con profundo sentido judeocristiano. Esto no significa que el Evangelio no circuló en ambientes paganos o griegos o romanos, sino primariamente o primigeniamente el Evangelio fue dirigido a un auditorio que tenía un gran sentido de pertenencia a Israel, al pueblo judío, y que bueno, que eso hace evidente, ¿no? Pues que él tenga que abordar mucho sobre el Antiguo Testamento. Vimos las dos posturas que tienen que ver con la datación de la redacción, la redacción, el lugar donde probablemente pudo haberse escrito, o tiene un sabor muy palestinense, ¿no? El Evangelio pudo haberse, según algunos autores, haberse escrito en lo que es Siria, en Cesarea principalmente, porque ahí se da la confesión más importante que aparece en el Evangelio, es el quiebre, ¿no? De los dos movimientos grandes que tiene el Evangelio de Mateo. Pudo haber sido en Antioquía, no en la comunidad griega, sino en la comunidad realmente judeocristiana. Y bueno, algunos lo datarán entre el 55, 65 antes de la destrucción de Jerusalén, otros lo datarán hasta el 80, 90 de la era cristiana. Hablamos también de algunas características que el Evangelio tiene. El Evangelio está escrito, hermanos, de una manera tan prolija, tan metódica, ¿no? Tan metódica, a diferencia de Marcos. Mateo se escribe en distintas secciones, evidentemente con un sentido de una pedagogía, ¿no? De una pedagogía. Cuando alguien enseña algo o escribe un libro, siempre lo hace con un método, ¿no? Deductivo, inductivo, depende el que elija cualquier autor, a efecto de ir exponiendo sus ideas y que éstas puedan tener cierto orden, cierta coherencia y sobre todo temas que vayan siempre de la mano. Mateo entonces escribirá de esta manera. Veremos que hay 6 grandes secciones, y después hay un discurso, hay una enseñanza, ¿no? Vimos también en la clase pasada que para Mateo es muy importante pararse en los dichos del Señor, es muy importante detenerse a explicar abundantemente las palabras de Jesús más que los hechos de Jesús. No significa que no hay
milagros en el Evangelio de Mateo, sí los hay, pero evidentemente Mateo inclina la balanza sobre la palabra. Esto va a ser muy importante porque la comunidad a la que él escribe está familiarizada con la Torá, está familiarizada con los profetas, está familiarizada con los salmos o los escritos, y eso implicará mucho, ¿no? Demasiado. A ver si la próxima clase hago una comparación muy interesante que hace, si nos da tiempo, podemos abordarla. eh, ¿Cómo es? Los paralelismos que encontramos en el primer y segundo capítulo de Mateo, que narran el nacimiento y la infancia de Jesús, los paralelismos ah, eh, muy iguales, ¿no? Con los relatos del patriarca José. Ujú. Tiene mucho que ver todo esto. José y, y Moisés serán estas historias muy presentes en el capítulo 1 y 2 de Mateo. Entonces, lo que vamos a mirar que en Mateo va a estar fascinado por las palabras más que por los hechos de Jesús, pero en los dichos de Jesús se encontrarán los poderosos hechos de Jesús. Ujú. Bueno, también vimos en la clase pasada otra, otra característica que tuvo el Evangelio que tiene que ver con el reino. Esto es muy importante, hermanos, hablar del reino de Dios, el reino de los cielos. Hoy voy a tocar un poquitito más sobre esto, pero el reino tiene una función, una mentalidad absolutamente mesiánica. Como lo he dicho en clase pasada, reino y Mesías es una ecuación indisoluble y que estaba muy arraigada en el pensamiento del pueblo judío, ¿no? Del pueblo judío. Y Mateo, pues se va a encargar mucho de esto. Y vimos que Mateo se convierte en un evangelio eh, profundamente eh, este, ah, del Antiguo Testamento, porque Mateo va a expresar abundantes citas, ¿no? No lo pasará lo mismo con Marcos, con Lucas, Mateo sí, Mateo, perdón, tendrá aproximadamente entre 130 citas directas e indirectas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, vemos cómo en el Evangelio se respira mucho el ambiente del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Ya tal vez la próxima clase podamos hacer esta relación de algunos pasajes más allá de lo que vamos a ver ahora en clase. Y finalmente, no olvidemos que Evangelio va a presentar, le va a gustar, ¿no? Vimos eso también en clase, que a Mateo le va a gustar mucho introducir citas que convierten el Evangelio de Mateo como en un puente teológico, ¿no? Que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ajá. Y ahora en esta clase voy a abundar mucho más en esta situación. Bien, hecho el presente repaso, ¿no? Y eh, esperando que haya podido quedar claro la clase, y si no, si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber, algún comentario, con todo gusto, ¿no? Vamos a iniciar, vamos a abrir la clase en cuanto a las finalidades que tiene. Después de este repaso que hemos dado de la clase pasada, vamos a abrir, ¿no? Sobre qué fin, incluso teológico, encontramos en el Evangelio de Mateo. Ujú. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver la clase. Un segundito. ¿Cuáles son
las finalidades con las que nos encontramos en el Evangelio de Mateo. ¿Qué fin tiene este Evangelio? Seguramente habrá muchos otros fines que correspondan al Evangelio de Mateo, ¿no? Y que evidentemente estos fines nos ayudarán a entender con mucho mayor claridad la motivación que tuvo el recaudador de impuestos para compartirnos este hermoso evangelio. Bien. La primera finalidad, que es la que voy a abundar ahora mucho más para poder establecer con mayor claridad lo que significa que Mateo se convierte en este puente teológico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es que Mateo tendrá mucho interés de presentar a Jesús, ¿no? A ese niño que nace en un pesebre, que tiene mucho que ver, Herodes, hay una matanza de los niños, etcétera, como este niño, que más grande será adulto y aparecerá en la escena después del bautismo de Juan, lo va a presentar al pueblo judío, principalmente que esperaba al Mesías, como el rey y como el Mesías esperado. Ajá. Entonces, esa será una de las preocupaciones teológicas que tendrá Mateo. Y Mateo no fallará en el esfuerzo. Mateo no fallará, no fallará. Mateo hará un trabajo profundamente prolijo y es por eso que el Evangelio de Mateo es altamente estimado en cuanto a la presentación magistral que hace de Jesús como el Mesías y el Rey. El propósito entonces, ¿no?, de Mateo sería en primera instancia convencer, porque creo que esta palabra es muy interesante a tal grado de entender por qué la resistencia que tuvieron los judíos, ¿no?, a través de los fariseos, los escribas, la élite del templo, los sacerdotes, la resistencia que tuvieron con Jesús para no aceptarlo como el Mesías. Entonces habría que convencer a alguien que como Mateo, pues pensaban de manera diferente, ¿no? Y entonces este convencimiento venía en función de establecer que el Mesías ya había llegado, ¿no? Y que estaba estableciendo ese reino en misterio, que esto es algo muy interesante en Mateo. Mateo, hermanos, su evangelio, en las secciones que él va escribiendo, en los grandes discursos que él va escribiendo, va estableciendo cómo el reino se va revelando, se va revelando, se va revelando hasta que se hace visible en la cruz. No en un trono, sino en una cruz. Y entonces dice que Mateo termina con la promesa de volver a hacerlo visible en la consumación de este siglo, es decir, que en ese tiempo el reino sería consumado en la persona de Jesucristo, ¿no? Y que por lo tanto no tendrían que esperar otro Mesías. Esta finalidad que planteamos muy propia y muy fuerte y muy arraigada en el Evangelio de Mateo, va a determinar qué material Mateo va a elegir. A ver, creo que aquí es importante entender esto, hermano. Miren, lo vamos a ver cuando veamos el pasaje del Evangelio de Juan, porque Juan nos da una pista muy interesante, ¿no? Cuando él, al finalizar de su Evangelio, hace notar algo que es muy valioso para poder entender por qué los escritores, tanto Marcos como Mateo, como Lucas, como el propio Juan, pues van a tener que entrar en una especie de seleccionar las palabras de Jesús, las acciones de Jesús, los milagros de Jesús. Juan establecerá en el capítulo 20, dice
Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, ¿no? Eso dice Juan, estoy leyendo Juan capítulo 20, versículo 30. Dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, las que están en el libro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, encontramos algo muy interesante, ¿no? Si unimos este pasaje con el mismo, estamos en el libro de Juan, si unimos este versículo que acabo de leer con el capítulo 21, versículo 25, estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, muchas otras cosas. En un principio dijo que muchos milagros, ahora encontramos que hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice el redactor final de Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ahora, ¿esto qué significa, hermano? Significa que lo que nosotros leemos en Marcos, en Mateo, en Lucas o en el mismo Juan, no es todo lo que el Señor vivió en sus 30 años aproximadamente, ¿no? 33, si se quiere pensar que Jesús inicia su ministerio a los 30 y más o menos tuvo un ministerio público entre 2 años y medio y 3. Pues evidentemente no. Hay muchas cosas, muchas vivencias. Imagínense, es una vida de 3 décadas, ¿no? ¿Qué no vive uno en 30 años, 33 años? ¿Qué no vive uno? ¿Qué no dice uno? ¿No? ¿Qué no hace uno en tan largo tiempo? Por lo tanto, los autores bíblicos, hermanos, tendrán la tarea titánica de poder recoger, de poder elegir cuál de los cúmulos de tradiciones que pudieron haberse formado alrededor de Jesús son las que a ellos les interesa en función de su propósito al escribir este evangelio. Y entonces vemos que en Mateo, ¿no? Mateo va a seleccionar su material, sus discursos, sus palabras, sus milagros, etcétera, etcétera. Va a ir siempre en función de, como dijimos, convencer a sus compatriotas de que Jesús era el Mesías. Y por lo tanto, tiene rasgos proféticos que ya eran muy comunes en el Antiguo Testamento. Entonces, este material que elegirá Mateo de manera deliberada, de manera intencionada, ¿no? Bien intencionada diríamos, va a permitir que se gane el lugar de colocarse a la cabeza de los libros, va a abrir el canon del Nuevo Testamento, perdón, y entonces, como dijimos, se va a establecer como un puente entre ambos testamentos, entre ambas alianzas. ¿Ah? Y esto será sumamente interesante. Facilitará la comprensión de los judíos para poder aceptar a Jesús y decir, ahora entendemos, ¿no? Que vos lo que nos estás explicando, efectivamente, nosotros lo hemos escuchado, lo hemos leído en nuestra Biblia, ya sea la de Palestina o la de Alejandría, sobre el Mesías. Entonces, vamos a ver 4 formas con las que Mateo se va a encargar de presentar a Jesús como el Mesías. Y de entrada, hermanos, este sabor, este vínculo, ¿no? Que va a plantear
la unión entre ambas alianzas, la antigua alianza en el Antiguo Testamento y la nueva alianza en el Nuevo Testamento, en su introducción. Como lo hemos leído ya en otras materias y en repetidas ocasiones, vemos, hermanos, cómo Mateo, ¿no?, en el capítulo 1, versículo 1, titula, así como Marcos entró con todo, hablando sobre el Evangelio, ¿no?, principios del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mateo va a entrar con todo también en el primer versículo, cuando él establecerá y dirá, libro de la generación de Jesucristo. Vuelvo a usar la palabra compuesta. ¿Se dan cuenta? Libro de la generación de Jesús y el Mesías. Para Mateo era importante entonces hacer esta conexión entre la persona llamada Jesús con la función que él desarrolla como el ungido de Yahvé. Y entonces Mateo va a emplear dos figuras sumamente sagradas, diríamos, sagradas para el judaísmo, como será la figura de David y la figura de Abraham. Y en ambas figuras, Mateo enraizará a este llamado Jesús el Cristo. Luego de iniciar, de hacer la obertura de su narración, estableciendo sin lugar a dudas que Jesús es el Mesías, porque tiene un antepasado muy, muy importante. Recuerden ustedes, hermanos, que para los judíos las genealogías eran fundamentales. Empieza a desarrollar de una manera teológica, ¿no?, las genealogías para poder relacionar a Jesús primero con Abraham. Y todos sabemos, hermanos, que Abraham no es judío. Abraham no es judío. Pero en él se inicia la fe judía. Entonces lo va a presentar como el padre de toda la raza humana. En Adán nosotros fuimos creados, pero en Abraham fuimos fundamentados en la fe. Y entonces se dice que de Abraham vendrá la simiente prometida. Y lo relacionará Mateo con lo que será David, que como todos sabemos, hermanos, a David, según la profecía de Natán, diría que del trono de David, ¿no?, de su descendencia, de su simiente, ¿no?, vendrá el Mesías. El hijo de David se sentará finalmente en el trono y su reino será perpetuo. Entonces, Mateo, hermanos, hace una fusión muy interesante en la introducción entre estas dos grandes figuras muy propias del Antiguo Testamento y explicará a sus oyentes que en Jesús se cumplen estas dos figuras. Muy bien, vamos a ver la segunda parte o la segunda forma en la que Mateo va a presentar a Jesús a los judíos como el Mesías y el Rey. Y lo hará a través de una narración muy peculiar que tiene que ver con la búsqueda de los magos, ¿no? Que esta es una narración que aparece en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y entonces va a ser muy interesante, queridos hermanos y hermanas, que esta narración, que no la tiene ningún otro evangelio, solamente la tiene Mateo, va a hablarnos sobre algo una figura muy, muy importante, que es Jesús como rey. En esta historia típica del nacimiento de Jesús, que bueno, todos sabemos y demás, ¿no?, que por cierto no son ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, los tres reyes magos, sí sabemos que eran personas sabias y sabemos que entendían los tiempos en cuanto a las estrellas, las constelaciones, ¿no? Bueno, en esta narración muy típica de los sabios de Oriente,
Ellos traen, fíjense que esta es una historia muy adrede que plantea Mateo, porque en esta historia lo que va a plantear es la pregunta, ¿no? La famosa pregunta del versículo 2, del capítulo 2 de Mateo. Bueno, versículo 1 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense, ya desde ahí, hermanos, Mateo va a establecer a su auditorio que aún los sabios de Oriente reconocen que ha nacido un rey. Bueno, hasta ahí podría pues no tener ningún problema tal vez en aceptarlo, ¿no? Pero Mateo se encarga de que no haya dudas en la pregunta de los magos. Dice, bueno, pero ha nacido el rey de los judíos. Entonces ya hay una aplicación hacia alguien y ahí, bueno, ahí la cosa se complica, porque entonces desde ahí, desde que empiezan a escuchar el evangelio, hagan de cuenta que nosotros no somos judíos, todavía no sabemos qué va a venir más adelante, pero ya esta pregunta nos empieza a hacer ruido en la cabeza, ¿no? Y entonces, en la medida en que se va leyendo el evangelio, pues se va revelando este reino de misterio, se va develando de una manera asombrosa. Entonces, fíjense cómo para Mateo es importante establecer este relato que no aparece en Lucas, que es el otro relato, el otro evangelio que trae la narración del nacimiento de Jesús. Marcos no, Juan tampoco, pero Lucas sí. Pero Lucas no habla de los magos de Oriente, ¿no? A Lucas le va a interesar otra cosa y eso lo vamos a ver cuando nos toque. Es maravilloso. A Lucas le va a importar unos pastores de ovejas. Porque la función teológica de Lucas va a ser totalmente diferente. Ajá. El Evangelio de Lucas será escrito para los pobres, para los débiles, para los marginados, para las mujeres, para los niños. Y entonces para Lucas aparecerá una de las profesiones más despreciables que existía en el tiempo de Jesús, que eran los pastores de ovejas, porque olían feo, porque no tenían un valor social, porque no tenían un estatus, un nombre, una alcurnia, ¿no? Y entonces, para Lucas va a presentar el nacimiento de Jesús en función de los más despreciables, que serán los pastores de ovejas, ¿no? Pero para Mateo no. Mateo entonces, hermanos, va a plantear y va a decir, bueno, a mí no es que no me interesen los pobres, pero yo quiero convencer a estos cristianos de que Jesús es el Mesías. Entonces, ya incluye esta narración que coronará, fíjense que volverá a insistir en este punto, Mateo, ¿no es cierto? Cuando en el capítulo 27, versículo 37, aparezca la inscripción, ¿no? Mateo volverá a reiterar la misma pregunta que hicieron los magos de Oriente sobre este niñito que va a nacer o que ha nacido, más bien, que ha nacido. Esta misma expresión va a aparecer en la crucifixión. Y entonces en el capítulo 27, versículo 37, al menos Reina Valera lo establece con mayúscula, dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, su causa. No fue un título mesiánico o real, era una causa. Esto es, no, bueno, no tengo mucho tiempo para explicar, pero fíjense cómo el Evangelio dice, y pusieron sobre su cabeza su causa, su propósito, su trabajo, lo que él hizo, lo que los magos de Oriente ya habían dicho desde el principio, el rey de los judíos, ¿no? Este es Jesús, el rey de los judíos. Este era el nombre que pusieron sobre su cabeza, pero no como título, ¿no? Sino como denominador de una causa. Bueno, esto es sumamente interesante y estamos planteando, hermanos, cómo Mateo tiene mucho interés para que los judíos no les quede duda de que Jesús es el Mesías. Tercero,
Las abundantes citas del Antiguo Testamento que ya hemos referido en la clase pasada, tiene tantas citas y tantas alusiones que para un oyente gentil le sería muy difícil entender. Es más, hasta para nosotros mismos que no conocemos mucho del Antiguo Testamento, hablar sobre el Antiguo Testamento, sobre las costumbres, sobre las tradiciones, sobre la teología que fue desarrollando Israel durante muchos siglos, pues imagínense a alguien que nunca tuvo contacto con la Biblia hebrea, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos inferir nuevamente que la comunidad a la que puede dirigirse el Evangelio de Mateo, pues no era a una comunidad gentil, sino más bien a alguien que tenía muy claro, muy a flor de piel, todos los conceptos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, eh, el método, la forma, la estructura que utiliza Mateo para transmitir su mensaje es muy acomodaticia al oído judío, que amaba toda referencia al libro sagrado, evidentemente, ¿no? Y que como todo judío, pues esperaba el cumplimiento de esas profecías que hablaban del Mesías, del hijo de David, que vendría a establecer su reino de manera perpetua. Entonces, vemos cómo Mateo se encarga perfectamente de establecer ese vínculo entre la persona de Jesús y lo dicho en el Antiguo Testamento. Y finalmente, hermanos, tenemos la cuarta forma, ¿no?, de cómo Mateo utiliza su presentación a sus compatriotas para decirle, hey, escuchen, crean esto, ¿no? Este hombre es el Mesías y es el rey nuestro, ¿no? Es el rey nuestro. Y hace una relación muy interesante, hermanos, entre las enseñanzas de Jesús con la ley de Moisés, que eso lo vimos ya, hicimos un ejercicio la clase pasada que tenía que ver con el capítulo 5, ¿no? El famoso sermón de la montaña, el sermón del monte. Y es allí, hermanos, donde encontramos en este sermón, principalmente del capítulo 5, versículos del 17 al 48, el 17 empieza hablando acerca de la ley, de la ley. Entonces, fíjense cómo la relación que existe entre las enseñanzas del Señor y la ley de Moisés, que aparecen principalmente en este núcleo, ¿no?, en el capítulo 5, versículos del 17 al 48, se presentan estas enseñanzas de Jesús como la consumación espiritual de las leyes mosaicas. Entonces, Mateo va a presentar a Moisés, a Jesús, como superior a Moisés, como un segundo Moisés, pero muy superior, porque en Jesús, ¿no?, en su enseñanza, más que en sus milagros, en su enseñanza, se va a encontrar la consumación de todo lo que Moisés dijo en la Torá. Entonces, estas enseñanzas de Jesús van a traer una, un señalamiento muy claro hacia la pobre justicia que los fariseos y escribas hacían, ¿no? Fíjense cómo estos personajes eran muy versados en la ley mosaica, la entendían, se la aprendían de memoria, hermanos, absolutamente, absolutamente. Entonces, para Mateo era importante entrar en este terreno que él sabía muy bien que los fariseos y los escribas conocían porque se habían criado bajo las enseñanzas de la ley, pues que entendían que esto que ellos habían leído de Jesús, ¿no?, este, se podían entender perfectamente en la persona de Jesús. Bueno, vamos bien hasta aquí. Si hay alguna pregunta, por favor hágamela saber.
Bueno, estamos viendo las finalidades que tiene el Evangelio. La primera finalidad a la que nos enfrentamos es que Mateo tiene la clara intención de presentar a Jesús como el Mesías y el Rey prometido, ¿no? A través de estos 4 apartados que hemos visto. Bien, hay una segunda finalidad que el Evangelio en sí mismo encierra, contiene, y es que Mateo va a decir que la manifestación del cumplimiento, que Jesús es la manifestación del cumplimiento de la revelación anterior y que se va a cumplir en él, ¿no? Es Cristo la manifestación de eso que se venía trayendo y pensando y arrastrando durante muchos siglos. ¿Y cómo lo va a hacer Mateo? Bueno, Mateo tiene, hermanos y hermanas, el gozo, tiene la alegría y yo creo que la bendición maravillosa, dichoso habría sido Mateo de poder haber entendido esto y haber escrito este maravilloso evangelio. Porque Mateo tiene el gozo de hacer ver a los judíos que la sombra antigua, ese tipo, ese símbolo que durante muchos siglos fue esperado por muchas generaciones, finalmente se ha hecho una hermosa realidad en la persona de Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret. En este personaje, ¿no? Que tiene un nacimiento muy sui generis, que tiene la narrativa de nacer siendo el Hijo de Dios, ¿no? El Mesías, el ungido de Yahvé, pues finalmente un niño indefenso. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Algo sumamente interesante, hermanos, que seguro fue una pues, revolución espiritual, intelectual, no sé, nacionalista, nacionalista del pueblo judío. Ellos conocían muy bien la vocación de Abraham, el llamado de Abraham. Y conocían perfectamente lo que significaba, o al menos lo que decía la Torá, porque Génesis aparece en la Torá, en el capítulo 12, versículos del 1 al 3. ¿Alguien quiere leer para mí este pasaje, hermanos? Génesis 12, del 1 al 3, por favor. Que este pasaje es sumamente interesante si lo vemos a la luz de demostrar o querer demostrar que en Cristo se cumplen muchas cosas, ¿no? Principalmente este pasaje. Génesis 12 del 1 al 3. Sí, por favor. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Gracias, amor. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá, hermanos? Bueno, todos sabemos, Abraham es una figura importantísima, ¿no? Habrá evangelios que incluso pongan en palabra de Jesús que él pronunció y dijo antes de Abraham, soy yo, ¿no? Vemos que la raza de Abraham, ¿no? Bendecida por el cumplimiento de las promesas acerca de la simiente, haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hay una promesa mayúscula. Lo que encierra el final del versículo 3 es la universalidad del evangelio. Porque dice que Abraham será bendición para bendecir. ¿Pero a quién va a bendecir? ¿Solo a Israel? ¿Solo al pueblo judío? No. Según la Torá, en Abraham, en esa fe, en ese inicio de lo que sería el pueblo de Israel,
serían benditas todas las familias de la tierra, todas, todos los pueblos, todas las naciones, por más paganas que éstas hayan sido. Lo vimos ya cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿no? De que hay un mensaje universalista de la salvación de Yahvé. Principalmente, por ejemplo, en Jonás, ¿no? El libro de Jonás, pues nos habla acerca de eso. Nínive se convierte como el símbolo de todos los opresores, de todo el mundo, de todos los tiempos. Y Nínive, que no merecía ser salvada, finalmente fue salvada. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que Israel se halla en primer plano como instrumento de Dios. Israel, hermanos, todos sabemos, es un pueblo que ha sido elegido por Dios, la famosa teología de la elección, que ya también vimos en otras clases. Dios eligió a Israel. Pero Israel no entendió muchas cosas. Israel entonces en su historia se convirtió tan exclusivista, tan individualista, que no extendió su bendición hacia todas las familias de la tierra, como decía la Torá. Entonces, la bendición tendría que hacerse universal en la persona del Mesías. Y entonces vamos a ver, hermanos, claramente cómo, por ejemplo, la confesión cristológica que va a hacer Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se hace en tierra gentil. No se hace en tierra santa, diríamos, ¿no? Que uno podría decir, bueno, ahí tendría que haber sido este reconocimiento del mesianismo de Jesús, pero no se hace en tierra santa, se hace en tierra gentil, en Cesarea de Filipos. O sea, fuera de los límites. Eso tiene un gran valor teológico, porque entonces la bendición universal alcanza, según la Torá, a todas las familias de la tierra. Y en Jesús entonces se cumplirá eso. Y esto Mateo se encargará profundamente de explicarlo. Y en esta es la segunda finalidad. Tercera. La tercera finalidad que tiene el Evangelio de Mateo, o la tercera intención o propósito que encontramos o vislumbramos al momento de leerlo, es la declaración de las características del reino. Acuérdense este concepto fundamental del reino, que se hace en realidad en Jesús, en Jesucristo, Jesús el Cristo, ¿no? Jesús el Cristo. Y entonces vamos a mirar aquí, hermanos, que los judíos en general esperaban la manifestación de un reino glorioso en la tierra al venir el Mesías. Claro, esta era la intención nacionalista que tenían los judíos, es que el Mesías vendría envuelto en un poder militar, en un poder político, en un poder, ¿no es cierto?, donde el reino se establecería porque las profecías dirían que vendría a establecer un reino de paz, de armonía, donde todos los enemigos de Israel serían acabados y destruidos, ¿no? Entonces Israel, que toda su vida fue cautiva, toda su vida de Israel fue sometida por potencias extranjeras, pues evidentemente, hermanos, pues ellos esperaban que el reino del Mesías vendría no en un pesebre, sino en un carruaje real, ¿no? No en una cueva o en un mesón, sino en las poltronas del imperio. Eso tendría mucho más significado. Sin embargo, hermanos, yendo contra todo paradigma establecido de este entendimiento del Mesías, Mateo lo rompe, ¿no? Y Mateo va a la inversa. Mateo hace una contracultura, Mateo hace un contramensaje. ¿Por qué? Porque si el evangelio llega a centrarse no en un trono visible, sí lo va a hacer en una cruz. Eso es lo más complicado para un Mesías. Por eso es que los judíos pues no aceptan que Jesús sea el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos lo querían ver sentado en un trono con una corona real y no en una cruz muriendo como maldito, ¿no?
muriendo en la expresión más ignominiosa de un ser humano y teniendo una corona de espinas en su cabeza. Entonces, la intención que tiene Mateo es necesario explicar cómo el crucificado, cómo este hombre que muere aparentemente derrotado, es el rey que tanto el pueblo esperaba, ¿no? Es el rey. Y evidentemente, hermanos, la resurrección en el Evangelio de Mateo también juega un papel fundamental para entender esto. Entonces, pónganse a pensar un poquitito, ¿no? Es como usted espera algo, tiene una idea de algo, y cuando llega eso algo, pues simplemente no es lo que usted esperaba, y por lo tanto, o lo acepta o lo rechaza. O lo acepta o lo rechaza. Recuerdo mucho una anécdota que cuando yo llegué a la Argentina la primera vez con Bere, pues todos estaban ansiosos en la iglesia no verá, pues tratando de saber quién era el nuevo pastor que iba a venir, el mexicano que iba a llegar, ¿no? Entonces, pues empezaron a decir que el pastor nuevo, pues era abogado, ¿no? Que era universitario, que era, no sé qué tanto pensaban, dijeron que era, ¿no? Que había trabajado aquí, que había hecho aquello. Entonces, no sé, esperaban muchas cosas, ¿no es cierto? Y, y me da risa porque les cuento esto solamente como para distraer un poco la clase y no se me aburran, pero me da risa porque, pues yo llegué, ¿no es cierto? Y pues ya me presentan y todo, ¿no? Pasa el tiempo y bueno, empezamos a agarrar confianza con los hermanos y un hermano me dice, pastor, yo le tengo que confesar algo, me dice. Dice, nosotros cuando nos enteramos de que iba a venir un mexicano, un abogado, un doctor, que esto, que aquello, dice, ay, yo me imaginaba otra cosa, un hombre así grande, con mayor personalidad, pues un mexicano. Dice, y yo cuando lo vi, y le digo, sí, usted me vio todo petizo, panzón y morocho. Más o menos, me dice, más o menos así. Dice, yo dije, bueno, ¿y dónde está el que nos iban a mandar? Dije, bueno, ni modo, se aguanta. No es lo que les prometieron, pues ni modo. Así, así estoy acá. Bueno, esta ilustración no sé por qué salió, pero entiendo que salió porque pues los judíos esperaban otra cosa, ¿no? Se imaginaron otra cosa. Y entonces ver a un Cristo, a un Mesías, al ungido de Yahvé, crucificado, colgado en un madero, pues no, simplemente no lo podían entender. Entonces, ¿no? Vamos a ver cómo cuando se quite el obstáculo del pecado por la obra de la cruz del Calvario, del reino, esto puede entenderse a través de 4 aspectos importantes. Miren, los voy a explicar de 4 maneras. Primero, el reino depende en todo del rey, ¿no? ¿Cómo hacerles entender que ese hombre que no nació en un trono, en un pesebre, es el rey es de los judíos, como dijeron los magos, y cómo estará inscrito en la causa del crucificado, ¿no? El reino que esperaban los judíos va a depender siempre de la figura del rey, ¿no? No al revés. No el rey vive por el reino vive por el rey. Entonces, fíjense ustedes cómo Mateo va a iniciar la proclama de la llegada del reino en el capítulo 4, versículo 17. ¿Alguien gusta leerlo? ¿Alguien lo tiene ahí a la mano? Mateo 4, 17. Porque entonces empieza a aparecer aquí la figura del reino al inicio del evangelio, ¿no? 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias.
Arrepentíos porque el reino de Dios o el reino de los cielos, como establece Mateo, se acercó. Entonces, si el reino de Dios se ha acercado, según lo plantea Mateo, es porque el rey ya llegó. Un reino no puede venir sin rey, ¿no? Un reino no puede llegar sin rey. Un reino sin rey, pues no es reino. No es reino. Entonces Mateo lo dice claramente. El reino de Dios ya llegó. Y si el reino llegó, pues es porque el rey vino consigo, ¿no? El rey vino con el reino. Entonces las características del reino se presentan como si fueran un reflejo del carácter del rey en la vida de los súbditos. Aquí es algo muy interesante, hermanos. Si el rey vive para fundar un reino, los que viven en el reino son súbditos, son súbditos, son siervos, tienen que someterse al dominio, al señorío, al gobierno del rey. Entonces, es algo sumamente importante, hermanos, como Mateo une perfectamente la figura del reino que viene con el rey en sí mismo y cómo el capítulo 5 que abre todo lo que es el famoso Sermón de la Montaña, pues va relacionado, hermanos, porque lo que vemos en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que lo leímos al principio de este evangelio, ¿no? De la clase de este evangelio, pues son las características que debe tener todo súbdito, ¿no? ¿Por qué? Porque son el reflejo del rey. Y esto es sumamente interesante, ¿no? Porque esto que vemos en estos capítulos tienen que ver con los aspectos éticos de los súbditos que viven en el reino que es gobernado por un rey. Y ese rey, pues evidentemente es el Mesías y que se presenta en la persona de Jesús. Muy bien. Estamos viendo cómo Mateo quiere hacer entenderle a sus compatriotas, no, que ese Jesús que muere crucificado, que está en la cruz, es el rey. Y entonces él dice desde el principio, cuando él dice el reino de Dios se ha acercado, es porque el reino vino en sí mismo y sus súbditos que viven en ese reino tienen que vivir de acuerdo a las normas del capítulo 5, 6 y 7, que es el primer gran discurso de Jesús. Segundo, esta es la otra figura muy propia de Mateo y muy rica en contenido, ¿no? El reino se forma con súbditos. Dijimos que el que vive en un reino, pues es como en una ciudad, somos ciudadanos. Y el ciudadano se rige bajo las normas de la ciudad. Bueno, el súbdito vive en un reino y debe regirse por las normas del reino, pero hay una figura muy profunda, ¿no? Que es la niñez. El reino se forma con súbditos que se hacen niños para entrar en él. Esto, evidentemente, hermanos, pues nada, no corresponde a los patrones que un judío esperaría del Mesías que viene a conquistar Roma. Porque evidentemente un judío dice que el reino pues necesita soldados. Y en el reino que viene, que es Cristo, no hay soldados, hay niños. ¿Notan la gran diferencia entre una y otra? Entonces, desechando toda pretensión propia para depender de todo del reino de Dios, desechando esa pretensión que tenían los judíos de decir, si el reino viene, bueno, entonces yo puedo hacer lo que sea, me siento autosuficiente y me siento importante en este reino, ¿no? Y Mateo dice, no, paren un poco, no. Los que vivimos en este reino no es para sentirnos autosuficientes. Los que vivimos en este reino debemos saber que es una bendita inversión del proceso de la caída, ¿no? Lo que implicó la caída. Y entonces fíjense, hermanos, lo que hace la caída es separarnos de Dios, ¿no? En el Génesis. ¿Qué hizo? El pecado nos separó de Dios y nos enemistó con Dios, no porque Dios haya querido, sino por la consecuencia de desobediencia del hombre.
¿Alguien quiere leer para mí el pasaje de Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4? Vean entonces, hermanos. Noten cada frase, por favor. Noten cada frase. Estamos hablando del reino, ¿no es cierto? Estamos hablando de cómo la mentalidad judía tenía en función del reino del rey. ¿Ah? ¿Alguien quiere leerlo, por favor, para mí? Mateo 18, del 1 al 4. Leo. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Gracias, hermano Pedro. La pregunta entonces que le hicieron, que es fundamental, es esta pregunta que se hace es la típica pregunta de la mentalidad de un judío que espera otras cosas, ¿no? Y no el pastor petizo, morocho y panzón. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? En el reino de los cielos. Ojo con esto, hermanos. No está diciendo quién es mayor no sé, en una ciudad, en el imperio. No, en el reino. O sea, ese reino que vendría con el Mesías y que vendría a destruir todo, etcétera, etcétera. No hay nada de comparación, queridos hermanos, entre un soldado y un niño. No hay punto de comparación. No se le acerque en lo absoluto. Pero en este reino, hermanos, el niño depende. El soldado conspira contra el rey. En este reino, hermano, el niño se siente necesitado y anhelante de protección. El soldado tiene armas y es capaz de matar. Entonces, el verdadero reino espiritual es cuando el súbdito se vuelve un creyente de ese reino. Por eso Jesús, hermanos, toma un niño como referencia y dijo, si no sois como niños, ¿no? Si vos no te comprometes para vivir de acuerdo a una dependencia y un sometimiento al reino, no puedes ser parte del reino. ¿Qué cosa, hermano? Esta ha de haber caído como un balde de agua fría a nuestros amigos fariseos y publicanos, ¿no? He aquí el reino espiritual del cual es súbdito todo verdadero creyente. Muy interesante, muy interesante. Muy bien, tercero. Hay un reino en misterio, que es lo que les decía, ¿no? Este reino tiene que ir siendo comprendido en la manera en que este rey se va dando a conocer. ¿Dónde encontramos esto, hermanos? En el famoso capítulo de las parábolas. Vean ustedes en el capítulo 13 que dijimos ya en un momento las secciones, la sección del capítulo de las parábolas del reino se le conoce. Y aquí claramente, hermanos, no vamos a leer todas las parábolas que aparecen aquí. Si nosotros las miramos en conjunto, todas estas parábolas, ¿no? El sembrador, el trigo y la cizaña, la mostaza, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos, nos vamos a dar cuenta en este hermosísimo capítulo, no solo se lucha contra los enemigos declarados de afuera, en este reino, hermanos, no solo hay que cuidarse de los que están afuera, sino más bien hay que resistir a los que están adentro. Esto es sumamente interesante, ¿no? Es tanto complicado de entenderlo y explicarlo. Porque al menos en la parábola del trigo y la cizaña, crecen juntos. Lo lógico es que la cizaña fuera arrancada, ¿que no? La maleza tiene que ser arrancada, pero no. De manera inesperada vemos la respuesta a la pregunta, sí, la respuesta de Jesús dijo, no, dejen que crezcan juntos. Por ende, hermanos, dentro del campo del reino, donde está el tesoro escondido, principalmente,
cuando se hace la parábola del sembrador, que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con aspectos de la chacra, diríamos en nuestros términos, ¿no? Dentro del campo del reino se hallan no solo los hijos del reino, o sea, no solo se hallan los buenos, diríamos, ¿no? Sino también se hallan los hijos del mal. En el campo del reino hay personas que están sembradas junto al camino, otras están sembradas en pedregales, ¿no? Otras están sembradas en espinos y otras en buena tierra, pero todas son del mismo campo. No son campos diferentes, es el mismo campo. Hay buenos y malos. De modo, hermano, lo mismo sucede en los peces que se sacan en la parábola de la red, ¿no? Recoge toda clase de peces. Buenos y malos. Recoge lo bueno en las cestas y los malos los desecha. La red es el reino. Esto es interesantísimo. Muy interesante, hermano, muy interesante. Para profundizar, no tenemos tiempo porque no es eso, pero ojalá y podamos profundizar mucho en el tema de las parábolas. ¿Quiénes somos? ¿El trigo o la cizaña? ¿Somos los peces buenos o los peces malos? ¿Somos el tesoro nuevo o el tesoro viejo? Bueno, la dejo ahí para reflexionar. Entonces, hermanos, en este reino, ¿no? En el reino del Señor, donde no hay exclusión, donde tendremos que soportar a la cizaña o a los peces malos, o a los que están en pedregales, o a los que están en los espinos, a los que están junto al camino, a los que están en buena tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Es el reino de los verdaderos hijos de Dios dentro de lo que nosotros llamamos la cristiandad, ¿no? Dentro de nuestros círculos. A veces uno dice, ay, ojalá y la iglesia sería tan feliz si no estuviera tal hermano, tal pastor, o tal líder, o tal cosa. No, pues bueno, habría que ver un poco el tema del reino, ¿no? Entonces, hoy vivimos en un mundo, hermanos, quienes no solo luchamos contra las fuerzas del mundo, no solamente estamos a merced de las tentaciones que hoy el príncipe de este siglo nos presenta, sino que también, hermanos, pues muchos cristianos nos hallamos afligidos, a veces estorbados, hasta combatidos por los mismos cristianos que se dicen ser cristianos, ¿no es cierto?, que no se someten a la palabra, pero no los podemos sacar, o sea, no es nuestra potestad, ¿no? Quisiéramos que todos fueran perfectos o fueran como nosotros. Entonces, cuando algún día te encuentres con algún hermano, un líder, un pastor que te hace oposición, pues no te quejes, no resistas. Estamos dentro de la misma red. Es la misma red, es el mismo campo. ¿Qué va a hacer? Solo hay que luchar para que nosotros no nos convirtamos en cizañas, si eso fuera el caso, ¿no? O más bien, ojo con esto, hermanos. Hay que estar seguros de que nosotros no seamos los que estamos sembrados entre los espinos. Bueno, me seguiría de frente hablando sobre este tema, pero vámonos a irnos al receso. Pero antes de irnos al receso, termino con el cuarto. La cuarta manifestación o la declaración que tiene que ver con el reino y que en este reino, ¿no es cierto?, la realidad de Cristo se hace presente de una manera, insisto, contra paradigma. Y la cuarta es que habrá un reino en manifestación en la tierra. El reino se vive en la tierra. Nosotros como Iglesia de Dios, séptimo día, creemos que el reino, incluso el milenial, el eternal, serán llevados a cabo en la tierra. En el mismo lugar donde se hizo la manifestación de este reino que se acercó. Y entonces nosotros vamos a encontrar que esta manifestación es el cumplimiento de profecías antiguas, y aquí encontramos nuevamente el sabor del Antiguo Testamento, ¿no?
Bueno, no voy a leer las citas, ustedes léanlas en casa, después de la clase, cuando repasen otra vez la clase. Pero bueno, ahí vamos a encontrar en 8:11, que tiene que ver, dice, vendrán muchos de oriente a occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En el 13:40, encontramos también que tiene que ver con el fin de este siglo, en la parábola, la explicación de la parábola de la cizaña. Cómo va a ser en aquel tiempo. En fin, 25, 31, 34. Solamente para decirles que ese reino se ha manifestado en la era presente y que arranca como que un inicio de carrera para la era futura. Nosotros estamos corriendo el reino. Estamos corriendo el reino. Muy bien. Bueno, vamos a tomar un receso, porque si no luego me retan de que no les doy el receso. Y vamos a venir, hermanos, con este tema que tiene que ver con algunas expresiones. Ya vamos a seguir avanzando. Vamos a ver con algunas expresiones que subrayan el tema del reino mucho más puntual. ¿Okay? Vamos a seguir con el tema del reino. Bien, antes de irnos al receso, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo la explicación, hermanos, hermanas? ¿Voy siendo claro? Hablen ahora o callen para siempre jamás. Interesante, ¿no es cierto? El Evangelio de Mateo. Ustedes ya tienen que saber un poco más, hermano, porque ya vimos Antiguo Testamento. Así es que muchas de las cosas que estoy hablando acá, ustedes ya las tienen que saber al pie de la letra. Muy bien. ¿Alguien, hermano? Antes de irnos al receso. Bueno, pues vámonos entonces al receso. Volvemos en 10 minutitos. Volvemos a clase. ¿Ok?